Ey, che, si yo te hablo a vos de Cuba y te menciono un líder que ratificó la constitución respaldada por el pueblo, instituir reformas agrarias, legalizar el Partido Comunista, cooperar con los sindicatos y oponerse activamente al fascismo. Quizá Fidel Castro y Che Guevara, pero la realidad es que un hombre hizo estas cosas 19 años antes de que ellos llegaran. Hablo nada más y nada menos que de su rival a muerte, Fulgencio Batista. Tenemos un hombre que empezó desde lo más bajo de los estratos sociales y terminó gobernando la cuarta economía más grande de Hispanoamérica. Y terminó haciendo una alianza con la mafia estadounidense. Escapó de un intento de asesinato y eventualmente huyó en un amanecer con 3 aviones llenos de su propio botín. Fulgencio nace el 16 de enero de 1901 en una familia de empobrecidos campesinos en Banes, Cuba. Eso solo fue 3 años después de que Cuba se separara de España, en la Guerra Hispanoamericana. En 1898, el Congreso de Estados Unidos pasó una enmienda en la que le otorgaba completa independencia a Cuba, llamado la enmienda Teller. Sin embargo, esto fue revocado parcialmente por la enmienda Platt en 1901, que le daba poder al gobierno estadounidense a intervenir a Cuba si los intereses americanos se veían afectados. De hecho, Washington tenía varias razones para involucrarse en la política cubana. A inicios de 1896, el presidente Grover Cleveland reportó que las inversiones americanas en las plantaciones de caña de azúcar, en ferrocarriles, en minería, tenían valor de 30 a 50 millones de dólares, en lo que equivale hoy a 1.5 billones de dólares actual. La política, la economía y la sociedad cubana tenían bastantes problemas. Eran gobernados por políticos chorros que solo servían por los intereses de las grandes industrias y de los Estados Unidos. Batista ingresa a ser militar y allí comienza todo esto. Estando allí, se enamora y se casa el 10 de julio de 1926 y tiene 3 hijos. En 1928 asciende y se convierte en el sargento Batista y es asignado en el campo de Columbia en La Habana. Allí se va a encontrar con otros militares que estaban en desacuerdo con el gobierno de Gerardo Machado. Debido a su gran carisma, a los demás militares fueron poniendo en el centro para las conspiraciones en contra de Gerardo Machado a Fulgencio. Gerardo Machado había sido presidente desde 1925 y había empezado en buenos términos. Le puso fin al acuerdo Platt y a la interferencia de los Estados Unidos y había conducido a Cuba a ser un país más reconocido como la Suiza de las Américas. En una recesión en 1928, empeorada por la crisis del 29 y una creciente oposición de estudiantes, sindicatos y de los militares. En junio de 1933, el enviado por parte del gobierno norteamericano, Sumner Whitley, revivió el acuerdo Platt con Machado, lo hizo renunciar y puso a otro presidente, Carlos Manuel de Céspedes. Este presidente recién ascendió al poder. Meses después, en septiembre de ese mismo año, fue derrocado por la revuelta de los sargentos. Pero el pelotudo del presidente se deja tumbar por Batista. ¿Cómo se puede ser tan pelotudo? Batista logra derrocar al presidente y colocan a Ramón Grau San Martín y Fulgencio se autopromueve y se convierte en jefe personal del ejército con el rango de coronel. Batista, con su nuevo rango, podía mover los hilos del país, quitando y poniendo presidentes, y sin duda no dejó de colaborarle a los Estados Unidos. A Grau lo bajan de ahí y gracias al acuerdo Platt, Batista le entrega el poder a Carlos Mendieta. En 1934, el presidente norteamericano Roosevelt firmó un tratado con Cuba que finalmente quitaba la enmienda Platt. Claro que aquí no terminaba la influencia norteamericana sobre la isla. Surge otro presidente y esto nos deja en 1940, año de elecciones. Cansado de gobernar en la sombra, Batista decidió lanzarse a la presidencia con una coalición que incluía, entre otros, el Partido Comunista Cubano, que él mismo había legalizado hace una década. Posteriormente es elegido como presidente luego de dirigir varias revueltas, siendo escogido por el pueblo.
El periodo de presidencia de Batista no acabó aquí. En 1940 a 1944 fue vista por algunos como buena. Durante este periodo, Batista supervisó la creación de nueva constitución, una constitución de corte progresista que avalaba la intervención del gobierno en la economía y que creaba una red de seguridad importante. Sus políticas creaban una reforma agraria y económica, una expansión del sistema educativo y una oposición activa al fascismo, pues en 1941 le declara la guerra a Hitler de manera oficial. En líneas generales, era un periodo de crecimiento económico, de estabilidad y de relativa convivencia en la isla. Aunque esto fue así, Batista no desaprovechó la oportunidad para llenar sus bolsillos. Acababa su periodo y decide dar un paso al costado y apoyar su candidato, Carlos Saladrigas, quien fue derrotado por Grau en las elecciones. Batista decidió irse a vivir a Florida, donde invirtió los grandes montos que se robó en la isla durante los años de su ausencia en el gobierno de Grau. Este fue reconocido como un gobierno chorro, corrupto. Este descontento marcó el regreso de Batista a la isla, esta vez como senador en 1948. Pero de 1948 a 1952, la isla estuvo gobernada por Pío Socarrás. Al igual que Grau, era un líder idealista que tenía una agenda empañada de corrupción y estancamiento económico. Llegamos a junio de 1952, nuevas elecciones, y Batista decide lanzarse por segunda vez, y cuando anticipó que iba a perder las elecciones, el antiguo coronel ejecutó un golpe de estado el 10 de marzo de 1952. Inmediatamente, Washington reconoció a este nuevo gobierno cubano y Batista a la presidencia otra vez. Parecía que el enfoque inicial de Batista cuando gobernó anteriormente había cambiado. Al principio de su segundo mandato suspendió la constitución de 1940 que él mismo había creado y restringió varias libertades civiles. Mientras que en su primer periodo se había apoyado en los sindicatos y el Partido Comunista, esta vez se apoyó en los grandes dueños de las tierras y los empresarios. La situación económica no mejoró y la corrupción se disparó por completo. Che, pero si en su primer periodo tuvo un apoyo de los Estados Unidos, esta vez con brazos abiertos a la influencia del gobierno americano y de su sector privado. Para finales de 1950, corporaciones en manos de ciudadanos norteamericanos poseían el 90% de las minas cubanas, el 80% de los servicios públicos y el 50% de las vías férreas, 40% de producción de azúcar y 25% de los depósitos bancarios. En su esfuerzo por impulsar el turismo, Batista invitó a un tipo de emprendedores norteamericanos para que invirtieran en la industria tan típica de Cuba como lo son habanos y ron. Batista trae gángsters americanos para que limpien los casinos y bares de la prostitución en La Habana. Ellos ganarían libertad del narcotráfico fuera y dentro de la isla. Con todos estos problemas, no solo la alianza de Batista con la mafia, sino también corrupción creciente en el gobierno, creciente desempleo, trabajo pésimo en el campo también, y una dependencia tóxica de una economía monoproductora de caña de azúcar, la isla avanzaba hacia un posible colapso. Y un joven abogado se iba a aprovechar de esta situación e iba a acelerar este proceso, y aquí es cuando entra en escena Fidel Castro. Pero a medida que crecía el descontento, Batista tenía una policía que aterrorizaba a los comunistas y a los revolucionarios, torturándolos increíblemente. Entre 10.000 y 20.000 personas fueron asesinadas en el régimen de Batista, además con el apoyo financiero y militar de Washington. Estas condiciones daban para inspirar una revolución que fue hecha por el movimiento del 26 de julio, un movimiento dirigido por Fidel Castro. Según varios historiadores, Batista cometió 3 errores que le hicieron perder el poder a pesar de tener el apoyo militar y pese a tener un ejército mayor. Primero,
El 26 de julio de 1953, Fidel y Raúl y otros 160 hombres atacaron el cuartel de la Moncada en Santiago de Cuba, con la esperanza de incitar a levantar un movimiento general. A pesar de esto, algunos indulgentes fueron asesinados y los hermanos Castro fueron arrestados. Batista ya tenía a Fidel en su control y luego lo dejó libre hasta conceder una amnistía general en 1955. Segundo, Fidel se va de México y el 2 de diciembre de 1956 regresa a Cuba a bordo del barco Granma, seguido por 81 revolucionarios que buscaban un levantamiento del poder. Pero nuevamente no lo lograron y algunos indulgentes fueron asesinados y Fidel y unos pocos lograron escapar a la Sierra Maestra y el ejército de Batista, en vez de empujarlos los invasores hacia afuera de la isla por el mar, lo persiguieron hacia el interior de la isla y le dieron una oportunidad de que se organizara como un comandante exitoso de guerrilla, y este fue el segundo error que cometió Batista. Esto dio oportunidad a que los seguidores de Castro aumentaran mucho el número y que sus acciones fuesen más efectivas. Pero de otra forma, Batista le convenía el hecho de tener este grupo de guerrilla en las montañas, ya que podía justificar grandes gastos en defensa y robar ciertas cantidades de dinero. Tercero, por último, cuando Batista mandó una fuerza significativa de 10.000 hombres por Fidel, en aquel momento el ejército de Fidel era muy fuerte y el ejército de Batista ya se había vuelto muy corrupto antes de ser efectivo. Pero por favor, el pelotudo de Batista, ¿cómo se puede? Además, el movimiento 26 de julio no era el único que estaba en contra de Batista. Otra organización llamada Directorio Revolucionario tenía a Batista en la mira, pese al desacuerdo que Castro y el Directorio Revolucionario organizaron un ataque hacia el Palacio Presidencial en La Habana con el objetivo de asesinar a Batista el 13 de marzo del 57. Habían logrado un ataque en contra del palacio, entrando a punta de disparos y granadas, por supuesto. Cuando logran entrar hasta la oficina de Batista, resulta que había desaparecido. Increíblemente había desaparecido. Los asaltantes son capturados y luego se dieron cuenta que Batista era un hombre inteligente y que había instalado una puerta secreta de escape en su oficina, y cuando escuchó todo el revuelo decidió escapar por ahí y estar de forma segura. Pero a pesar de este atentado fallido, cada vez los Castro estaban más cerca de La Habana. Batista había pasado las últimas semanas de la revolución recluido en su palacio y a esta altura el dictador ya había perdido la cordura. Che, por último, el 26 de diciembre de 1958, un tren que llevaba armas y municiones sumamente necesarias para el ejército de Batista es que cómo se puede ser tan pelotudo, la verdad, fue interceptada por el Che Guevara en Santa Clara. Con esto, Batista se dio cuenta de que todo estaba perdido. Renunció a la presidencia y en las primeras horas del 1 de enero de 1959 voló de La Habana, República Dominicana, y se llevó consigo 40 personas de su familia y seguidores más fieles. También se calcula que entre 370 y 700 millones de dólares entre activos malversados, obras de arte y muchas otras cosas más. Batista pidió asilo en los Estados Unidos, pero Washington ya había retirado el apoyo al bando perdedor de la revolución. Posteriormente se fue a Portugal y luego para España, que en esos días se había convertido en un centro de dictadores anticomunistas, fascistas y nazis que habían escapado finalmente de todo el revuelo. Por último, Batista muere rodeado de su familia, muere el 6 de agosto del 73 de un infarto.